Bueno, pues hoy el videoblog va dedicado a dos estudiantes de Colombia, que son Yaris Olivero y Daniela Olivares. Ellas me contactaron porque había una asignatura de su universidad que necesitaban hacer unas preguntas, un pequeño estudio a una emprendedora relacionada con el mundo de la psicología. Entonces, bueno, me contactaron a mí, yo les regalo este trocito de videoblog para poder contestarle a todas las preguntas que me han estado haciendo de una forma un poquito más cercana. Aprovecho para saludar al profesor de la asignatura, darle la enhorabuena y a todos los alumnos que me estáis viendo para que, bueno, pues para que podáis disfrutar un poquito de este proyecto con las chicas, con Yaris y con Daniela y conmigo escuchando las preguntas que me hacen. ¿Vale? La primera pregunta es la fecha de creación del proyecto. Yo siempre la sitúo en septiembre de 2011. Fue cuando empecé a trabajar de la mano de mi universidad, de una oficina muy chiquitita que se llamaba Complo Emprende, que se sigue llamando Complo Emprende, que ayuda a los emprendedores a crear su proyecto. Y concursé con ellos en muchos proyectos de emprendimiento. Esa es la fecha que pongo oficial, pero sí que es verdad que anteriormente la idea ya estaba trabajada en mi cabeza y también estaba empezándose a hacer realidad. Yo durante ese verano y un poquito antes de ese verano pues iba a las casas de los niños para trabajar con ellos desde su entorno. A veces era profesora, otras veces era psicóloga y lo que intentaba era ver qué es lo que me estaba aportando al domicilio y cuáles son las variables distintas con las que se trabajaban respecto a consulta. Me di cuenta que era un mundo nuevo de posibilidades y que hasta ahora la única persona que estaba abriendo un poquito ese camino era Super Nani, era Rocío Ramos. Y bueno, también me puse en contacto con ella y bueno, realmente a mí me ayudó mucho ver los programas para saber cómo se podía empezar a intervenir, porque claro, yo era una recién salida de la universidad prácticamente. Así que, bueno, esa es la fecha más o menos de creación del proyecto y la INEA nace de una necesidad personal, como habéis visto, nace también de un estudio un poco de cómo estaba la situación de la psicología en España. Es muy importante estudiar en tu país cuál es la situación en la que viven tanto los psicólogos como los pacientes para poder hacer ese match muchísimo mejor. Entonces, nosotros teníamos tres sistemas. El sistema de salud pública, donde no todos los psicólogos pueden acceder, se hace por oposición, se llaman PIRES, los psicólogos internos residentes, y bueno, estás en el hospital trabajando. Es muy interesante, es una psicología clínica, una especialidad clínica, pero no era lo que a mí más me llamaba la atención, ni hacer ese examen, ni trabajar solamente desde el hospital con la logística que tiene un hospital. Luego también está la psicología semiprivada de las aseguradoras como Sanitas, como Adeslas, que son grandes aseguradoras que tienen un cuadro médico muy grande y empezaban a incluir también por aquella época cuando yo me licencié la figura del psicólogo que antes no estaba incluida. Lo que pasa es que el límite de las consultas es pequeño, el tiempo que hay para atender al paciente, tienen un límite los pacientes de determinadas consultas y a veces pues, es imposible poner un límite de número de consultas en los tratamientos, sobre todo en la población infanto-juvenil o los TDAH o los trastornos del aprendizaje, que son un poco el campo en el que yo me dedicaba. Y luego estaba la psicología privada, que era pues tremendamente cara para los ciudadanos que vivían en un país que empezaba a entrar en crisis por aquella época. Así que, bueno, realmente estudié cuáles eran las tres dificultades de los tres sistemas que estaban en España y decidí poner el mío propio. Y el mío propio pues significaba ir a las casas, trabajar de una manera integral, trabajar de una manera ecológica, con la población en la que yo era especialista, que son los niños con déficit de atención, con hiperactividad y con una comorbilidad grande y sobre todo con trastornos de conducta o trastornos del aprendizaje. Este es como el campo en el que yo me especialicé. Y bueno, realmente lo que hice fue trasladarme al domicilio, trabajar desde el domicilio con familias que me iban llamando de casualidades de la vida, pues estaba de socorrista y me llamaba una mamá que estaba en la piscina o estaba pues bueno pues de profesora en el domicilio y fue creando el proyecto. Así que bueno, luego me volví a mi universidad a contárselo a esta oficina que ayuda a los emprendedores y a partir de ahí nació APEC.
APEC, como os he contado, que es la tercera pregunta que me hacen Yaris y Daniela, es apoyo psicológico en casa. Se trata de un cambio en la psicología de este país, de España, que pretende primero poner en contacto a numerosos especialistas que están surgiendo ahora del campo de la psicología con pacientes que tienen unos determinados problemas. Se le pone en contacto en un nuevo espacio de interacción, que es el domicilio, para que se trabaje de una forma ecológica. Y lo que se hace es crear una comunidad. Se crea la comunidad de psicólogos a domicilio de APEC, donde todos nos apoyamos con todos, nos compartimos materiales, hacemos reuniones de coordinación de casos y somos una gran plataforma que pone en contacto a pacientes y a profesionales, pero realmente a lo que se dedica el proyecto, a lo que se dedica APEC, es atender a los psicólogos para que puedan tener todo a su disposición para poder hacer su trabajo. Materiales, formación, ayuda, apoyo y bueno, lo que necesiten. Entonces, todos los casos son atendidos por un psicólogo de cabecera, un coordinador y también por un especialista que trabajan en equipo para llevar a cabo la intervención. Me preguntan por el momento más difícil. Yo creo que el momento más difícil siempre es no un momento, sino un periodo, ¿no? Grande. Y ese periodo es en el que tú tienes que creer en ti más de lo que creen los demás. Y esto es algo muy importante que también uno a la siguiente pregunta, que es ¿qué recomendación darías tú en el área especialmente de psicología? Bueno, la recomendación a los emprendedores es que tienen que creer más en ellos de lo que creen los demás y hay que decirles muchas veces al entorno, el entorno está equivocado, el que voy por el camino correcto soy yo. La gente decía psicólogo a domicilio de qué, plataforma cómo, no entendía muy bien, tampoco lo entendía yo a mí misma, pero yo creía mucho en mí y en lo que estaba haciendo en el propio domicilio. Por eso creo que los proyectos hay que tocarlos, hay que sentirlos. Una vez que te los has imaginado, tienes que aterrizarlos y hacer lo que se dice el producto mínimo viable, que es lo mínimo de lo mínimo que puedo hacer para comprobar que mi idea funciona, ¿no? Y me sigo enamorando de ella, que es muy importante. Y específicamente en el área de psicología, yo creo que hay un campo inmenso de posibilidades. Me encantaría poder estudiar cuáles son las posibilidades que tiene Colombia, pero en España parecía que estaba todo inventado y no. La intervención domiciliaria es un campo enorme en el que puedes atender no solamente pacientes de mi especialidad, de los infantojuveniles, los TDAH o los trastornos de aprendizaje, sino que también las personas que no se pueden mover, con un trastorno crónico, con una enfermedad degenerativa, las personas mayores. Es un campo inmenso de posibilidades que se puede explotar. Yo creo que en Colombia también tiene que haberlas. Lo que pasa es que hay que encontrar el modelo adecuado. Así que mi consejo es realmente que los psicólogos dejen de ser generalistas y vayan un poco a la especialización, resuelvan las necesidades de una población determinada y a partir de ahí, sobre todo, que comprueben en una pequeña parcela, en un pequeño ecosistema, que comprueben que lo que realmente están haciendo funciona y hace bien a las personas. Así que bueno, creo que con esto ya he respondido a todas las dudas. Si tenéis alguna más, podéis escribirme, podéis suscribiros al canal y podéis hacerme preguntas por Twitter o por Facebook o bueno, para lo que necesitéis. Os mando un beso muy fuerte, encantada de haber compartido un poquito con vosotros en vuestra formación y espero que os haya servido. Un beso muy fuerte también a Daniela y a Yaris y gracias chicas y enhorabuena por tener la iniciativa de contactar y de escribir. Hasta luego. Un besito.